En este día martes vamos a conversar sobre el tema Comienza con las necesidades personales. Recuerden que estamos hablando un poco acerca de la devolución, pero que dijimos aquí con nuestro pastor Dani Perla que en realidad es un poco hablar acerca de esos momentos en los que se ha terminado o al menos pensamos que se ha terminado la vida productiva, aunque la vida productiva jamás debe terminarse. Ese concepto también nos quedó desde el principio de la semana. Pero vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a aplicar los principios bíblicos a nuestras situaciones actuales sobre cómo ser buenos administradores. Querido Señor, venimos ante tu presencia para suplicar sabiduría, porque a veces nos cuesta trasladar algunos conceptos bíblicos a nuestro tiempo y esa dificultad no nos permite apreciar toda la sabiduría que tú nos dejas en tu palabra. Pero ayúdanos a hacerlo hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, creo que ya hemos comentado antes que la Biblia fue escrita en una sociedad bastante diferente de la nuestra. Cuando hablamos de tecnología, hoy nosotros sentimos que estamos muy avanzados tecnológicamente. Los medios de producción han cambiado en cierta medida, aunque siempre necesitamos algunas cosas básicas como la agricultura, ganadería, etcétera. Pero justamente quisiera ir a un texto bíblico, pastor, para que nos ayudara a contextualizarlo para nuestro tiempo, porque a veces esa dificultad es la que tenemos cuando queremos aplicar los principios bíblicos. Este texto se encuentra en Proverbios, capítulo 27, y ahí usa un lenguaje que para quienes lo escucharon o lo leyeron la primera vez seguramente fue muy familiar, pero nosotros necesitamos un poco de ayuda para comprenderlo. Digo un poco de ayuda, pero notaremos que siempre podemos sacar algunas lecciones. Dice Proverbios 27, versos del 23 al 27 de la siguiente manera: Considera atentamente el estado de tus ovejas, cuida tus rebaños, porque la riqueza no dura para siempre, ni la corona por todas las generaciones. Cuando salga la grama, aparezca la hierba, y se cieguen las hierbas de los montes, entonces los corderos te darán para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo, y la abundancia de leche de las cabras para tu sustento, el sustento de tu casa y de tus criadas. Pastor, para nosotros que vivimos en esta época, que tenemos cuentas de bancos, que no andamos con una manada de ovejas, sino que lo que recibimos es un salario, ¿cómo podemos aplicar esto a atender lo que estamos aprendiendo sobre planificar bien nuestro futuro, especialmente cuando llegue el momento en que ya no estemos trabajando? Bueno, exactamente como usted lo ha presentado, han cambiado las formas, pero la esencia permanece igual. Y aunque muchos de nosotros, especialmente aquí en las ciudades, no tenemos que ver con este tipo de actividad, sin embargo, creo que lo importante es lo que Dios inspiró, en este caso al proverbista, al sabio, para que dejara para nosotros como una advertencia y como un legado. En primer lugar, está diciendo: no vayas a ser descuidado, no des por sentado que todo estará bien. De hecho, recordamos que hay una parábola en la Biblia de un hombre que tenía 100 ovejas y se le perdió una de ellas, y todo lo que él hizo para rescatar a esa sola oveja. ¿Por qué? Porque pues los animales son seres vivientes, seres vivos que se arrastran o que andan, y pueden desviarse también del camino. Pero la Biblia presenta en un cierto sentido que eso mismo sucede con las propiedades, con los bienes que tenemos, con las riquezas. Pueden moverse. De hecho, se personifica como que tuvieran alas, como que fuera un ave, y dice, echan alas y vuelan. Aquí también lo dice el sabio, porque las riquezas no duran para siempre. Así como a alguien de repente se le perdió, pongámoslo en nuestro contexto, claro. Ahí muchas veces hay anuncios: se perdió un perrito, se perdió un gato, y la gente, usted es el dueño, lo tiene en su casa, pero se perdió, por alguna razón se perdió, la puerta quedó abierta, o el animalito entró en curiosidad y se fue por otro lado.
Y entonces la Biblia dice, puede pasar lo mismo con la riqueza. Me llama la atención esa figura que emplea aquí el proverbista para decirnos, entonces, así como a los animales se los pone en un corral, así como, por ejemplo, alguien tiene una mascota y anda ahí con una cuerda o algo para retenerlo, pues eso mismo, para aplicarlo, poner una figura que no sea familiar, eso mismo tenemos que hacer con los bienes y las propiedades. Debemos tener control y no debemos dar por sentado que todo está bien. Incluso yo creo que es bueno periódicamente revisar. Usted mencionaba, bueno, tenemos una cuenta de banco, un ejemplo, alguien que tiene inversiones o que tiene más de una propiedad o aún una única propiedad, de repente estar revisando con frecuencia cómo están los papeles, cómo está allá en donde es el registro, dependiendo, aquí nos ven en muchos países, entonces así como se llama en su país la institución que se encarga de resguardar los registros de los bienes de las personas, porque de repente alguien sucede que pensó, yo tengo una casa, yo tengo un terreno, y ya lo habían vendido, otra persona vino y falsificó, o tenía algo en el banco y alguien vino y lo vació. Hay fraudes que pueden suceder ahora muy a menudo. Antes había que tener una libreta para ir a retirar dinero al banco, había que ir ahí con una libreta. Sí. Ahora es electrónico, es más fácil para hacer cualquier transacción. Sin embargo, también es más fácil para un fraude, para las personas que vienen y clonan tarjetas, etcétera. Bueno, o logran conseguir la contraseña. Entonces, creo que ese es el llamado que nos está haciendo la palabra de Dios, pero especialmente lo que está diciendo también acá es que debemos hacer una previsión aún para el futuro. No lo podemos dejar al azar. No lo podemos dejar al azar definitivamente. Se tiene que hacer una previsión cómo se va a utilizar esos bienes que se han adquirido. Porque yo he visto algunas veces, hermano Gerson, que alguien, digamos, puede ser que acumuló una cierta cantidad de bienes, pero luego deja de trabajar, el famoso concepto de la jubilación, ya no voy a trabajar, pero entonces sigue, obviamente hay que seguir viviendo, hay que consumir, y entonces se va gastando todo lo que alguna vez acumuló. Y alguien dice, bueno, yo lo hice y yo tengo derecho a gastarlo. Sí, está bien, está en todo su derecho, claro, en ese sentido, pero aquí está el asunto. Puede ser que se lo acabe demasiado pronto y luego se queda sin nada, pero lo mejor es saber cómo se puede aprovechar para que cuando se llegue, si es que alguien le aplica la jubilación por el sistema de trabajo que tiene, cómo puede seguir siendo productivo y así aquello que hizo puede durar un poco más. Muy bien, me gusta mucho eso, pastor, porque lo que nos ha presentado explicando estos pasajes es un punto de equilibrio entre cuidar lo que Dios nos ha dado, eso es una buena mayordomía, no ser descuidados con eso, y sin embargo no considerarlas como el fin en sí mismo, porque al final las riquezas pueden desaparecer, pueden irse. Y en este sentido, pastor, y quizás para terminar con nuestra reflexión de hoy, la pregunta que resulta es, ¿por qué a nosotros los seres humanos nos cuesta tanto reconocer que a veces, o reconocer que las riquezas realmente no duran para siempre? Porque es que tenemos esa fascinación que nos desvía del camino muy a menudo y por lo tanto, ¿cómo cuidarnos de eso? Yo creo que es una tentación para todos, seamos honestos, porque primero estamos hablando de la supervivencia. Uno sabe que para vivir, yo no puedo vivir sin tener recursos que me permitan velar por mi subsistencia, porque para comenzar hay que comer, por lo menos en estos países 3 veces al día, ¿verdad? Yo siempre me he puesto a pensar en eso, bueno, otra vez tenemos que comer y para comprar la comida, especialmente en estos tiempos, se necesita dinero.
Y digo en estos tiempos porque tal vez volvemos a estas sociedades agrícolas que alguien puede ir por ahí caminando por el campo y agarraba algo, pero algún cultivo. Ahora no, ahora si alguien tiene aquí en la ciudad su arbolito de limones, está dentro de una casa, está cercado, y ya si alguien pues se sube la cerca para agarrar aunque sea un limón, ya es un delito. Entonces veamos cómo han cambiado las cosas. Se necesita definitivamente, se necesitan recursos, pero ahí es donde podemos caer en un cierto tipo de ansiedad. Y es lo que Jesús decía, no estén ansiosos, qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber. No permitan que esas cosas controlen su vida. Es cierto, se necesitan estas cosas porque el cristiano come, el cristiano compra, vende, el cristiano necesita vestirse, etc. Pero Jesús dice, el propósito primario de la vida no es venir y ser como peones para satisfacer estas cosas. Hay cosas mucho más que son la base, mucho más importantes, son de esencia, son de fondo, son cosas espirituales, son cosas morales y éticas para las cuales ustedes tienen que vivir y tienen que conocer esto. Y ahí Jesús presentaba el reino de Dios y su justicia. Creo que la única cosa que puede ayudarnos para contrarrestar esa ansiedad por nuestra supervivencia y cómo vamos a hacer, es poner el reino de Dios en primer lugar. Por eso es que a mí me parece, hermano Gerson, que estas lecciones son tan importantes, porque nos ayudan a enfocarnos. Yo felicito, si usted a esta altura, que ya estábamos hablando fuera de cámara, que estamos ya prácticamente casi al final de esta lección, de este trimestre. Sí. Increíblemente se ha pasado muy rápido. Han pasado ya esta semana unas 10 semanas, digamos, que hemos estado estudiando estos temas, pero si no hemos cambiado, hay un peligro. Nada más nos hará cambiar. Yo lo digo así lastimosamente porque alguien, si está pensando que una crisis más fuerte, que algo suceda para cambiar, no creo. Creo que ahora Dios está presentando los principios seguros, firmes, en los cuales nosotros podemos construir nuestra vida y veamos que Dios tiene planes para nosotros desde el principio hasta el final. Como lo dije al inicio de la lección de esta semana, Dios dice: yo soy el alfa y el omega, soy el primero y el último. Dios quiere estar presente en toda la experiencia de nuestra vida, desde el principio hasta el final. Tal vez el viernes vamos a comentar de algunos personajes bíblicos. Muy bien. Que amaron a Dios y al final de su vida se hicieron una provisión aún después que ellos no estuvieran, para ellos, para su familia, para la obra de Dios. Y voy a mencionar a uno de ellos que es muy conocido, el rey David. El rey David, él hizo provisión aún cuando ya no estuviera y se aseguró de que la obra de Dios en aquel tiempo era construir un templo que iba a ser el centro de culto del pueblo de Israel. Recuerden que no habían libros ni Biblias como las tenemos ahora, entonces ellos tenían que tener un lugar para adorar, para conocer al verdadero Dios, y él se aseguró que él iba a morir, pero que iba a quedar alguien que se iba a encargar de eso, y dejó materiales, dejó todo, no lo dejó al azar. Creo que a ese nivel es que nosotros somos llamados a alcanzar. Amén. Entonces, pastor, quisiera que nos ayudara a orar para que, considerando los principios que aprendidos hoy, podamos cuidar de estas cuestiones personales que ya hemos hablado, pero al mismo tiempo pensar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros mientras estamos vivos y a medida que pasa nuestro tiempo en esta tierra, antes de que Jesús venga por segunda vez. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú sigues instruyendo a tu pueblo. No dudamos que tu Espíritu Santo está obrando en los hijos obedientes. Permítenos, Señor, poder experimentar tu bendición, sea que estemos en las primeras etapas laborales, como los jóvenes que están comenzando sus vidas, o sea que estemos a la mitad de nuestra etapa laboral, o sea que estemos al final del camino,
Oramos para que tu bendición se pueda manifestar en cada una de estas etapas, que en todas tú puedas estar presente, porque tú eres el alfa y la omega. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.